La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Muchas personas creen en los fenómenos paranormales, en espíritus, fantasmas, demonios y todo lo que eso conlleva. También hay quienes no creen en nada de esto, y está bien. Para mí no se trata de creer o no creer, sino de cuándo. ¿Cuándo te va a suceder algo que definitivamente cambie tu forma de ver las cosas? Cuando una persona muere, no siempre encuentra la paz y trasciende tranquilamente. De hecho, muchos creen que una de las formas en la que ayudan a un ser querido a que descanse en paz es ofreciendo una misa o varias en su honor, una vez que parta de este plano. Pero ¿qué pasa cuando sus seres queridos olvidan esto? Hola, mi nombre es Yamilet Herrera y me gustaría compartirte mi experiencia en un apartamento que renté hace 8 años con mi expareja. Nosotros somos de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Muchos dicen que en Nicaragua no hay ni una sola región en la que no se sepa de una leyenda, mito o relato fantástico. Centroamérica encierra un imaginario negro, mágico, hechicero, paranormal y ancestral que moldea las creencias y las supersticiones de sus habitantes. En mi país, es muy importante la transmisión de las leyendas y mitos a través del relato oral, por lo que hablar de espantos, ánimas y seres sobrenaturales, buenos y malos, ya es un hábito de la población. Pero esto no es una leyenda, es algo que me pasó a mí, y por eso quiero compartirlo. Desde el año 2013 vivía con mi pareja en un pequeño apartamento que mi madre nos alquilaba y el cual quedaba justo al lado de su casa. Reinaldo, quien era mi entonces pareja, era un tipo de mal carácter, amargado. Además, no le gustaba que nadie le diera consejos porque, pues decía que a él no le parecía que nadie se metiera en su vida. Para el año 2016, mi madre, quien, al ver algunas dificultades económicas que estábamos pasando, me estaba aconsejando para poner un pequeño negocio. Pero justo en ese momento llegó Reinaldo y comenzó a insultarla, diciéndole que era una vieja metiche. Tristemente, yo nunca fui capaz de defender a mi madre. Es más, por el contrario, me ponía de parte de él y hasta le pedía a mi madre que se fuera. Y en esa ocasión, mi madre, al ver tanta falta de respeto, nos echó a la calle. Tuvimos que buscar urgentemente un sitio para quedarnos. Luego de pensarlo por un largo rato, recordé que una ex compañera de la secundaria me había dicho que hace algunos días su suegra estaba alquilando 3 apartamentos, que podíamos ir a verlos. Así que sin pensarlo 2 veces, le propuse a Reinaldo ir a ver aquellos apartamentos y él aceptó. Al llegar vimos los 3, pero solo uno en específico llamó más nuestra atención. De hecho, era el más pequeño, pero por mucho, era el más cómodo. Así que firmamos casi de inmediato. Y al día siguiente llevamos nuestras cosas y nos instalamos. La verdad es que todo iba bien hasta que, 15 días después, otra ex compañera de la secundaria me dijo que quería conocer dónde estaba viviendo. Yo llevé a la chica ya que ella había sido una novia de mi hermano. Y pues entre plática y plática nos pusimos a cocinar y cenamos muy a gusto con mi pareja. Ya más tarde la chica tomó un taxi, se fue a casa. Quedaba creo que unos 20 minutos de ahí. Esa madrugada, justo a las 3 de la mañana, algo o alguien empezó a sacudir violentamente la puerta del departamento, como si quisiera abrirla.
Tengo que mencionarles que en el patio, el cual era común, había un par de perros pitbull. Eran muy bravos, pero estos no se escuchaban ladrar por ningún lado. También debo decirles que los apartamentos eran resguardados por altas paredes perimetrales. Y eso era como que, pues difícilmente alguien pudiera saltarlas. Recuerdo que moví un poco a mi pareja. Estaba dormido a mi lado. Él de inmediato despertó. Le pedí que no hiciera ruido. Y muy sacado de onda se levantó de la cama sin hacer ruido alguno y tomó un bate de béisbol. Salimos de la habitación. Yo con mucho miedo iba detrás de él. Le hice señas de que pues allí en la mesita estaba su arma. De inmediato lo tomó y me pasó el bate a mí. Aquella puerta no dejaba de ser sacudida con violencia. Reinaldo valientemente tomó la perilla y abrió la puerta velozmente. Ahí no había nadie. Salimos del departamento. Vimos hacia todas las direcciones. Íbamos en completo silencio, pero no vimos ni escuchamos nada. Aquellos perros, los pitbull, que eran un par de fieras, estaban echados, gimiendo, como si estuvieran atemorizados. Les hablamos por sus nombres, pero se quedaron echados y solo nos miraban. Días después le comenté a mi madre lo que había ocurrido. De hecho, me regañó por llevar a la ex de mi hermano a mi casa. Ella dijo que esa chica era una bruja. Y quizás ella fue la que nos dejó. Alguna cosa ahí o la que llegó a molestar. Para ese entonces la verdad no le di importancia. Y como los días y los meses transcurrieron en total calma, ya hasta habíamos olvidado aquello que había pasado. Pero al inicio del mes de marzo, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Ya teníamos 6 meses de estar en ese apartamento y todo iba bien. Hasta que marzo comenzó. Las puertas se azotaban sin razón aparente durante la noche. Durante el día tenía que abrir constantemente las ventanas porque los pilotos del gas se abrían solos y el olor inundaba el departamento. En la cocina tenía un recipiente una vez con un par de huevos, con cascarones de huevos, y una caja vacía de leche del desayuno. Esto lo llevaba a la basura después de desayunar. Yo normalmente mantenía todo en orden y limpio. Pero esa vez mientras comía, escuché que algo se movía en la cocina. Desde el comedor vi con asombro cómo el recipiente se deslizaba por el piso y al principio pensé que se podría tratar de un animal, quizás una rata, aunque fuera poco probable. Dejé mi desayuno, caminé hacia la cocina y de pronto el recipiente dejó de moverse. Lo revisé, pero no había nada raro. En otra ocasión vi que la ropa que recién había lavado y estaba colgada con ganchos ya estaba tirada en el piso. Me acerqué. En tono sarcástico dije: ¡ay, qué gracioso! Les juro que después de eso escuché una risita. Me llené de pánico y salí corriendo, y no regresé al apartamento sino hasta que llegó Reinaldo. Desde esa noche ya fue imposible dormir ahí. Cada noche ambos sufríamos de parálisis del sueño. En la cocina se oía como si rompieran los platos. La televisión se encendía sola. Pasaba todos los canales hasta quedar en estática. También veíamos sombras de personas pasar por la ventana, sobre todo durante la noche. Pero al salir, los perros estaban echados y con mucho miedo. Lo peor fue cuando, en una ocasión, mi pareja tuvo que salir por asuntos de trabajo. Él iba a tardar unos días, así que decidí ir a casa de mi madre. Yo no quería estar sola en ese lugar. Pero ya entrada la noche, mi madre me comentó que me había investigado. O bueno, que ella estaba investigando más bien. Y le habían dicho que Reinaldo me había hecho un amarre. Que ese hombre era malo, que me era infiel y que solo quería hacerme daño.
Yo la verdad me enojé muchísimo. Discutí con ella y me dijo que eso es lo que él quería. Alejarte de nosotros y que estés ciega solo para él. Me fui muy molesta a mi apartamento. No me importaba. Prefería estar con el mismísimo diablo a estar escuchando cómo calumniaban a mi pareja. Pues para mí era solo eso, calumnias. Falsedades que mi madre me decía solo para alejarme de él, porque él nunca le cayó bien. Llegué al apartamento y me fui a dormir. Estaba muy cansada, pues me había ido caminando desde casa de mi madre a mi departamento y eso me había llevado al menos media hora. Ya me estaba quedando dormida cuando sentí aquella sensación extraña. Era como si las puntas de los dedos de las manos se empezaran a entumecer. Instintivamente abrí los ojos y ahí empezó mi suplicio. Tenía todo el cuerpo entumecido. No podía moverme. Traté de gritar, pero no pude. Cerré los ojos con terror, pensando en que sería mi fin. Y entonces sentí como unas frías manos me tomaron del cuello y comenzaron a asfixiarme. De inmediato abrí los ojos y lo que vi me dejó pasmada. Encima de mí había una sombra muy oscura. Parecía ser un hombre, pero parecía como si estuviera hecho de humo, pues de vez en cuando se distorsionaba un poco. Volví a cerrar los ojos. Mentalmente rogué a Dios para que me ayudara a salir de esa situación. Segundos después sentí como esa cosa que me aplastaba con su peso y que también me estrangulaba se fue de súbito. Hasta entonces pude respirar mejor. Tomé una bocanada de aire y grité tan fuerte que los vecinos de los 2 apartamentos restantes, los cuales ahora ya estaban ocupados, vinieron en mi auxilio. Recuerdo que no paraba de llorar. Estaba muy asustada. Les pedí que me acompañaran al menos por esa noche y ellos aceptaron. Pero minutos después, tuvimos que salir corriendo ya que comenzaron a lanzarnos objetos. Todo esto en la cocina. Todo volaba por los aires. Esa misma madrugada llamé a Reinaldo y él regresó apresuradamente. Por la mañana tomamos nuestras cosas y mientras los de la mudanza acomodaban todo en el camión, una señora se nos acercó y nos dijo: bastante aguantaron ahí. Nadie dura más de un mes. Ahí se suicidó el sobrino de la dueña. Se ahorcó colgándose de una de las vigas. Y cuando alguien llega a vivir a ese que era su departamento, el espíritu de ese muchacho trata de asfixiarles. Obviamente nosotros no sabíamos que eso había ocurrido ahí. De ser así, jamás habríamos rentado ese departamento. La señora también nos dijo: dentro de 4 días cumple 3 años de muerto. Ojalá ahora sí le hagan su misa. Eso nos dijo la señora antes de irse. Quizá el hecho de que el muchacho había muerto en marzo tenía algo que ver con la intensificación de los fenómenos en el apartamento. No lo sé. Tal vez el hecho de que no hubiera tenido una misa, que nadie se hubiera acordado de él, también podría haberlo hecho. Hace un par de años me separé de Reinaldo. Y ya cuando teníamos 7 meses de separados, un día llegó a mi trabajo a preguntarme que qué diablos me protegía. Yo no entendí su pregunta y así se lo hice saber. Entonces me confesó que él había estado tratando de hacerme brujería para que yo volviera con él, pero que nada le daba resultados. Yo sonreí y con la conciencia tranquila le dije que el Rey de Reyes es quien me cuida a mí. Se enfureció, dio media vuelta y no volvió más. Ahí me di cuenta de que mi madre tenía razón en lo que me había contado años atrás. Espero que mi historia les haya sido de su agrado.
Saludos. Hubo en siglos pasados casas malditas, casas en las que señoreaba el demonio, lo sobrenatural y lo espantoso. Y se asegura que, a pesar de los años transcurridos, en esas casas que siguen desafiando el tiempo en nuestra ciudad, aún perduran esas cosas aterrorizantes. La hoy llamada calle de Bolívar en algún momento fue de Vergara, y ahí se formó la leyenda más insólita. A mediados del siglo XVIII, habitó esta casa que aún a la fecha nos parece tétrica, un hombre misterioso llamado don Jerónimo de Ulloa y su familia. Pocas veces los Ulloa salían a la calle, y menos de día, razón por la cual los rodearon las consejas y los chismes. Las raras veces que lo hacían, despertaban el temor de las gentes timoratas. Muchos se persinaban y pedían valor al cielo ante la presencia de los Ulloa. Entre las cosas que se decían, la gente hablaba y decía que las mujeres parecían salidas de las tumbas y que el señor Ulloa tenía una pata de cabra. Pero de todos los chismes que rodeaban el misterio de los Ulloa, destacó el referente a sus artes demoníacas. Todos sabían que don Ulloa era inmensamente rico y se murmuraba que su riqueza era producto de tratos con el diablo. Algunos contaban que decían haberlo visto y que las hijas de don Ulloa eran las sacerdotisas del mismo Lucifer. Y aseguraron entonces también que el enano a quien llamaban Trevillo era un hombre infernal y era el mismo paje del demonio. En lo investigado por el Santo Oficio, se asentó, entre otras cosas, lo de las prácticas demoníacas por parte de don Ulloa y sus servidores. Cuenta la leyenda y el Santo Oficio que en aquel entonces se escuchaban gritos horrorosos, alaridos que helaban la sangre por las venas, que los que trataban de averiguar lo que pasaba no vivieron para contarlo. Es más, se decía que los que no morían presas del terror perdían la razón y que estos fueron muchos. Así pues, impedida la ronda y la Inquisición de intervenir, porque además de ricos, los Ulloa eran protegidos del rey. Por las noches se descuidó el sector cercano a esta casa. Pero, ¿qué tenía de misteriosa y diabólica en verdad aquella casa? Porque aquellos crispantes lamentos escapaban de su interior, y el horror que albergaba entre las sombras de la noche parecía continuar durante el día. Pero hubo un hombre, Antón Losada, quien estuvo dispuesto por dos razones a entrar al servicio de aquella casa y averiguar la verdad de lo que ocurría. La primera era para descorrer el misterio, y la otra para enamorar a una de las hijas del amo. Todas estas cosas se lograron escuchar en una taberna cercana. Entonces, ¿dices que estás dispuesto a entrar? Claro que sí, caballeros, ya lo dije. ¿Pero serías capaz de eso? Les juro que sí. Consíganme entrar como sirviente y van a verlo. Pues no te será difícil, don Antón, porque aquí mismo están los criados de don Ulloa. Como si hubieran sido invocados, estaban en la taberna los repulsivos criados. Uno de ellos, alto, flaco y de talante fiero, se acercó al fantoche de Antón Losada. Si mal no he escuchado, ¿estás dispuesto a entrar al servicio de nuestro amo? ¿Es verdad eso? Sí, así es. Los criados examinaron unos momentos a Losada. Luego el que había hablado le preguntó al jorobado: ¿qué te parece este hombre? Como respuesta, el jorobado miró con su único ojo a Losada y no pudo hacer más que reír. Ok, andando. Que ya a lo que se refiere al pago y a lo demás, ya te arreglas con nuestro amo. El extraño grupo partió rumbo a la casa. Los amigos de Losada pensaron que no lo verían nunca más. Antón, que solo había visto antes de lejos a una de las hijas de don Ulloa, ahora tan cerca,
le parecía más bella. Perdonen, señoras, pero siendo yo el nuevo criado, les rogaría por favor si me hicieran saber sus nombres. En ese momento entró don Jerónimo. ¿Y para qué quieres saber el nombre de mis hijas, desdichado? Señor, ¿a quién he de servir y obedecer si ignoro el nombre de quien me ha de mandar? Tienes razón, ellas te van a decir su nombre. Esta de la izquierda es Azafema. La de mi derecha, Ayaresa. Bien, ahora que lo sabes y has servido el agua, retírate. Sí, señor amo. A partir de entonces, la mente de Antón de Losada solo se ocupó en pensar en la triste y enfermiza Azafema. Transcurrieron varios días normales, sin ningún suceso misterioso, y Losada trató de hablar con la muchacha y hacerle saber que su amor hacia ella le llevó hasta ahí. Cuando de pronto una noche se sobresaltó al escuchar gritos pavorosos. Aquellos gritos hacían estremecer toda la casa. Parecía que venían de Azafema. Seriamente alarmado, entreabrió la puerta de su cuarto, justo al tiempo en que pasaban el jorobado y otro criado. En esos momentos, volvió a escucharse el grito, y luego la voz entrecortada de don Jerónimo de Ulloa. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡La hora ha llegado! Enseguida, señor amo. Arriba se escuchaban gritos, órdenes, alaridos y ruidos de cadenas. ¿Qué estará sucediendo aquí?, se preguntaban. Antes de que pudiera decirse algo, vio con espanto cómo bajaban las dos muchachas atadas con cadenas. Su aspecto era siniestro, estaban como poseídas, no parecían ser ellas mismas. De pronto, los ojos profundos relampagueantes de Azafema parecieron descubrir a Losada, y mirándolo así, lanzó un grito que fue un verdadero aullido. Antón cerró su puerta, sudaba copiosamente y su corazón latía violentamente. Poco a poco se fue dando cuenta de que se alejaban. Los alaridos y el ruido de cadenas se convertían en rumor. Se han ido, pero esa mirada de Azafema, estoy seguro que quiso decirme algo. Si está en peligro, la de salvar. Alumbrándose solo con una vela, llegó hasta el pie de las escaleras que conducían al sótano. Aquí deben de estar. Tengo que bajar a defenderla. De pronto Losada se detuvo ante una escena escalofriante y la vela cayó de sus manos. Las dos muchachas atadas con cadenas y grilletes estaban a punto de ser metidas en unos ataúdes. ¡Pronto! ¡Crucen esas cadenas sobre los ataúdes! Después, los criados y el amo empujaron los ataúdes hasta dentro de unos nichos hechos en el muro. Antón estaba ahí, petrificado, cuando sintió algo que se acercaba a sus espaldas. Algo informe cuya presencia lo llenó de terror y lo dejó inmóvil. No pudo hablar ni moverse. Entonces sintió que le caía encima una cosa viscosa y llena de pelambre. Lo último que vio fueron unas garras sobre su pecho y unos ojos rojos, como carbones infernales. Después nada. Al día siguiente lo encontraron bajo el puente de la leña, desgarrado de ropas y perdida la razón. Durante varios días, la espantosa casa de los Ulloa permaneció oscura y silenciosa. Losada fue otro criado más, que enloqueció de miedo. Noches después, dos caballeros que caminaban en la calle descubrieron al enano en el techo de la casa. Escucharon dos alaridos, seguidos de un grito desgarrador y agudo, y vieron que el enano se arrojaba hasta la calle. La gente siempre había dicho que el enano era el paje del demonio, y por fin lo vieron ahí, muerto sobre las baldosas de la calle. Lo de Antón y lo del enano, pese a las influencias de Ulloa, provocó la intervención del Santo Oficio. Así que dos oidores fueron a investigar al misterioso don Jerónimo de Ulloa. ¿Y dice usted que su criado, a quien llaman Trevillo, se causó por sí solo la muerte? Pues bien podría decirles que le mató el vino, pues tras beberse 2 botellas de mi vino, se subió a la azotea y se arrojó a la muerte. Ok, daremos cuenta de tal al Santo Oficio y al virrey.
Los dos oidores abandonaron la casa de los Ulloa. Nada infernal ni demoníaco descubrieron, y eso le agradaría al virrey. Pero no habían transcurrido 7 noches cuando un nuevo suceso perturbó a los habitantes de la capital de la Nueva España. ¡Miren! ¡Un pequeño diablillo! No, ni duende ni diablillo, es el espectro del enano muerto. Sí, aquel enano muerto trágicamente fue visto haciendo 1000 piruetas. Ante la imposibilidad de castigar a Ulloa, el obispo Cifuentes mandó llamar a Fray Diego de Talamantes. Conozco su valor en la fe y la lucha que ha hecho y obtenido siempre contra los espíritus del mal. Por favor, entre a trabajar a la casa de don Jerónimo de Ulloa y averigüe qué tiene de tratos con el demonio. Disfrazado de criado, el fraile pasó varios días en casa de los Ulloa sin que aconteciera nada extraño. Ya dudaba de que todo cuanto se había dicho fuera cierto, cuando nuevamente se escuchó un grito pavoroso. Igual que Antón de Losada, escuchó el ir y venir de los criados, los ruidos de cadenas, las órdenes y los gritos pavorosos. Al pasar por delante de su puerta, el fraile trató de salir, pero advirtió que lo habían encerrado desde afuera. Transcurrieron minutos angustiosos de silencio y entonces percibió algo detrás de su puerta. Algo viscoso y lleno de pelambre, que empujó la puerta, trató de meterse y se alejó dejándolo perplejo. Al día siguiente, a Fray Diego de Talamontes todo le parecía normal, y lo de la noche anterior una pesadilla. Noches después volvió a escuchar aquellos alaridos que lavan la sangre, y previniéndose ya se había armado de una llave. Sigilosamente siguió los alaridos, voces y ruidos de cadenas hasta el sótano. Pero un descuido y resbaló en la humedad de las baldosas del sótano, provocando que el espectro del jorobado descubriera su presencia. Con saltos felinos, el jorobado se echó encima del fraile directo a matarlo. Pero el espectro del jorobado dio un grito desgarrador al ver en manos del fraile un crucifijo. Al quererse incorporar, el santo varón vio llegar a Ulloa y a sus criados con el ceño fiero. «Deténgase, no le haga ningún daño». «Yo soy Fran Diego de Talamontes, no soy un criado. Sepan que fui enviado aquí por el obispo». Con breves y dolientes palabras, explicó Ulloa. «Mis hijas sufren ataques de locura furiosa con cada ciclo de la luna. Debe creérmelo, padre». «Bien, pero ¿qué pasa aquí? Además de lo que dice, sabe que acabo de enfrentarme al espectro de un jorobado. Ahora sabe mi doloroso secreto. Mis hijas sufren de locura lunar. Las atamos con cadenas y las encerramos en estos ataúdes». «¿Pero y por qué en ataúdes?» «Veo que habla usted neciamente como toda la demás gente. Aquí no hay espectros ni monstruos deformes. Ahora váyase y déjeme terminar. Mañana puede marcharse». Regresaba el fraile a su habitación, cuando se topó con aquel ser peludo, deforme y espantoso. Los ojos eran 2 brasas maléficas y su respiración era como la de un cerdo. «Dios santo, ¿pero qué eres? ¿Hombre, animal o demonio? Atrás, en nombre del cielo». Fue todo lo que dijo el fraile, y aquel ser viscoso lleno de pelambre horroroso se arrojó sobre él. No fue sino hasta 2 semanas después que el fraile recobró el conocimiento en su celda del convento. «Dios mío, esa cosa». «Cálmate, hermano, cálmate. Bendito sea Dios que recuperaste la razón. Dinos qué viste en esa terrible casa». Pero aquello fue lo último que dijo. Luego palabra alguna no pudo articular. Solo se engarrotaban sus manos. Y los días siguientes se puso peor. No pudo caminar ni escribir. Los alimentos se le quedaban en la boca. Así que el obispo decidió mandarlo a recuperar a Oaxaca, con la esperanza de que pudiera decir luego lo que vio en la casa de los Ulloa. Permaneció allá 2 años, convertido en un inválido casi. Sin embargo, pudo adiestrar algo de sus manos. Se le veía en esos días, en profunda meditación,
como ausente de su envoltura terrenal. Mas una noche descubrió una sombra pavorosa en la pared de su celda. Y esa sombra depositaba sobre su mesilla un sellado pergamino. Era la noche del 14 de octubre de 1738. El fraile con trabajos abrió el pergamino y leyó: y es mi propia voluntad que se haga cargo de mis bienes y mi fortuna, que la distribuya en obras de beneficencia haciéndome albacea, dado en la capital de la Nueva España, don Jerónimo de Ulloa. Un mes después, arreglaron todo para que regresara a la capital, acompañado de 2 frailes más. Y fue con el obispo Cifuentes a quien mostró el documento. Y dice que se le entregó la noche del 14 de octubre. Sepa una cosa. Esa misma noche la casa de los Ulloa ardió en llamas, muriendo don Jerónimo, sus hijas y sus criados. Con el tiempo, Fray Talamontes pudo escribir una relación de lo que presenció en casa de los Ulloa y de la horrenda visión. Se añadieron las declaraciones aportadas por varias personas y se formó un expediente. Se declaró que don Jerónimo de Ulloa, sus hijas y sus sirvientes tenían tratos con el demonio. Además, se ordenó que aquella propiedad se reconstruyera y se destinara para el retiro de los religiosos. En cuanto a los demás bienes de la familia, aquí en la Nueva España, pasarían a ser parte del rey. En este suceso que tanto comentó la gente de la colonia, como lo investigado por el Santo Oficio, se quedó una pregunta. ¿Qué era aquella cosa horripilante? ¿Acaso era el mismo demonio? Mis hijas dispuestas están al sacrificio, mi amo y señor. Ordene la ceremonia, ordene a sus siervos, gran señor de los avernos. Inclínense a reverenciar al Señor de los infiernos. Reducto de brujas y nahuales, allá por el siglo XVII, y localizado en lo que hoy es el barrio de la Merced. No hubo otro callejón que provocara más pavura que el Callejón de la Danza, después conocido como Tercera de Talavera. No en vano, este sitio también fue referido como la Cueva de los Nahuales. Todo habitante de la capital temía acercarse. Solamente ignorantes e incrédulos acometían tal empresa. Y en una ocasión, ciertos achispados por el vino se acercaron al callejón. Vengan, vengan y tomen vino y licor, que el vino los va a hacer olvidar las penas de amor. Un momento, señor Jiménez, dígame, pero ¿no le tiene miedo a las hechiceras? ¿Miedo? No conozco a ese sujeto. Y en cuanto a las hechiceras, uy, cuanto más me hechicen mejor. ¿Entramos entonces al espantoso callejón? Claro, entremos y tomemos de este vino, con el mismísimo dios Baco en persona. De pronto, fueron interceptados por un horrible enano que les hizo muecas horrorosas. Lárgate de aquí, enano miserable. Condúcenos mejor ante el mismo Lucifer. Como si esas palabras hubiesen sido un mágico conjuro, apareció ante los ojos de los ebrios un espectáculo horroroso. Brujas y nahuales danzaban en torno a las hogueras, lanzando chillidos, graznidos y ruidos que ponían los pelos de punta. Fue en ese momento cuando aquellos ebrios comenzaron a gritar improperios a lo que veían. El grito inoportuno de los ebrios puso en guardia a los seres espantosos que se arrojaron sobre los intrusos. Estos quedaron clavados, mudos de espanto e inmóviles por el terror. Quedaron ahí, muertos de terror mientras las botellas de vino caían de sus manos. Cierta noche, se dice que 3 soldados que habían salido en busca de vino y placeres descubrieron a una mujer sola. Miren, ¿qué les parece esa palomita? Quédense aquí que voy por ella.
No, espera. ¿Pretenden disputar lo que yo he visto primero? No, no tal. Te quiero advertir. Tienes que saber que esa mujer se dirige al callejón de la danza. Y puede ser una hechicera. Ten cuidado. Hechicera o no, mujer será y yo soy hombre. Así que decídme suerte, caballeros. Ávido de aventuras amorosas, aquel soldado siguió a la mujer. Los demás se alejaron, pero pasado un rato extrañaron la presencia de su amigo en el cuartel. Fueron en su busca y lo hallaron muerto. Fue encontrado con una mueca tan horrible en el rostro, rasguños y su ropa desgarrada. Fue entonces cuando una mujer se acercó, persignándose. Ave María Purísima, a este hombre lo mataron las brujas. Los soldados le preguntaron si ella conocía a quien había dado muerte a su compañero. ¿Conocerlas? Pero ¿quién conoce al espíritu del mal y ha visto el rostro del demonio? Usted, yo, cualquiera puede ser un nahual o una hechicera. Los dos soldados relataron su increíble historia al burgomaestre, Fray Tomás de Tolentino. Dicen que su amigo se fue siguiendo a una misteriosa mujer. Tienen razón, debió ser víctima de la furia de esos seres viles que moran en el callejón. ¿Puede hacer algo usted para castigar a esas criaturas pavorosas, Fray Tomás? Esta misma noche voy a atacarlas en su cubil. Si Dios protege mi alma, buena batalla les he de dar a las brujas y nahuales. Esa noche de martes, Fray Tomás se dirigió al callejón de la danza para exorcizar a los espíritus malignos. Al penetrar en la parte más oscura y siniestra, comenzó a lanzar religiosos anatemas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Su fuerza proteja mi alma para vencerlos, espíritus demoníacos. Entonces perdió el paso y terminó cayendo al arroyo. Se le apagó la vela y no supo en dónde quedó el crucifijo que traía. Fue en ese momento cuando surgieron 1000 formas diabólicas y siniestras que se arrojaron sobre el infeliz. Un segundo grito se escuchó. Era angustia y muerte. Después silencio. Al día siguiente, como todas las víctimas de los seres perversos, el cuerpo de Fray Tomás de Tolentino fue encontrado. Presentaba extraños signos marcados con fuego, y todo su cuerpo parecía haber sido pisoteado por animales de uña y pezuña. Esto motivó a grupos religiosos y representantes de la justicia a que efectuaran una incursión por el callejón de la danza. La intención fue castigar a quienes habían dado muerte a Fray Tomás de Tolentino. Pero no hallaron ni enanos, ni nahuales, ni las horribles brujas que todos decían. Solo vieron gentes miserables, que vivían en forma increíble y que tenían más trazas de ladrones y patanes que de brujas y nahuales. Horas después, tras de rezar y lanzar conjuros a los 4 vientos, abandonaron el callejón de la danza, tanto justicia como religiosos. Esta impunidad hizo que brujas, nahuales y demás seres misteriosos que habitaban el callejón salieran por la ciudad. Desdichados los habitantes que los encontraron, pues desmayaban o caían muertos por el horror que ellos provocaban. También abandonaron su cubil los nahuales, mitad hombre y mitad animal, y se dedicaron a invadir la ciudad. Las noches eran perturbadas por sus escalofriantes aullidos. Una noche, uno de esos hombres animales llegó hasta la calle de las Cordobanes, con perversas intenciones, para robarse a una criatura. Fue así como sorprendió en su lecho, con su hijo, a una mujer. Ella se llamaba Antonia de Camargo. En un abrir y cerrar de ojos, el siniestro nahual le arrebató la criatura a su madre. La mujer gritaba, y a los gritos acudió su padre, llevando en las rugosas manos un arma. ¿Qué sucede, hija mía? ¿Qué sucede? El nahual, padre. El nahual se llevó a mi hijo. El anciano disparó al animal en plena calle,
pero fue inútil. Esas balas no matarían a animales hombres. Entonces Antonia, desesperada, salió en persecución del nahual. Pensaba que siguiéndolo iba a lograr algo. Llegaron hasta el callejón de la danza, donde Antonia, impulsada por su amor maternal, siguió hasta sucumbir al siniestro nahual. Seres espantosos le dificultaban el paso, pero ella se defendía como podía, empujando, gritando, conjurando a aquellas criaturas. «Déjenme pasar, seres infernales, que Dios los confunda, denme el paso». Esta vez, el cadáver horriblemente desfigurado de Antonia fue descubierto sobre una de las gárgolas de piedra del rumbo de la Tlaxpana, en el edificio que hoy se conoce como Mascarones. La muerte de Antonia de Camargo despertó el terror en la colonia y provocó la cólera del capitán de alabarderos, Simón Estrada y Talamantes. «Sabe, señor tabernero, voy a vengar la muerte de esa mujer. Ella era la esposa de uno de mis hombres». Aquel tabernero le contestó que no se embarcara en tan desdichada aventura. No podría contra seres infernales cuyo poder viene del mismo Satanás. «Debes saber que mi acero está bendito. Además llevo conmigo reliquias poderosas. Lleve esto, señor. Procede de Tierra Santa». Fueron las palabras de la mujer del tabernero, que escuchó al capitán y le entregó un crucifijo. El capitán dejó la taberna, rechazando la ayuda de cualquier otra persona, diciendo que él había jurado ir solo. Fue así como llegó entonces al callejón y se puso a espiar aquella danza demoníaca. Era noche de sábado, Shabbat y aquelarre. «Seres malditos infernales, en nombre de Dios voy a destruirlos. Su hora ha llegado». De pronto, en forma sorpresiva, el capitán se plantó en medio de aquel grupo de brujas y seres malévolos. Comenzó a repartir gritos y maldiciones mezcladas con llamadas al cielo, rogándole a Dios que murieran. La espada bendecida cortó las carnes de las brujas, cruzó los cuerpos de otros seres espantosos, causando desconcierto. Varios nahuales fueron heridos al ser atravesados por su acero. Hasta el crucifijo rompió varias cabezas de brujas y nahuales. Una vez repuestos del intempestivo ataque, salieron de las casuchas varios hombres armados de garrotes y puñales. Pero también aparecieron entrando al callejón muchos soldados, en cuya busca había ido el avispado tabernero. Al verlos, Talamontes gritó: «¡A mí, soldados! ¡Ataquemos a esta chusma!». La carga fue tremenda. Hubo aullidos, alaridos. Cuando amaneció, el pavoroso callejón de la danza era un campo de muerte. Mujeres heridas, descalabrados, muertos entre los rescoldos de las hogueras. Y entonces apareció a los ojos asombrados de los atacantes un suceso que fue todo un misterio. «Mire, señor capitán, aquí mismo he atravesado hace poco a un nahual y ahora ha tomado la forma humana». Otro soldado se explicó: «Así es, señor capitán. Por la noche estos nahuales tienen forma animal, pero en cuanto sale el sol, vuelven a su forma humana». ¿Cuántos nahuales habré matado entonces? ¿Quién lo sabrá? Debemos conformarnos al saber que hemos vencido a estos cuantos malditos. A las 11 de la mañana se hizo presente el Santo Oficio. Oidores, religiosos y corchetes, y a viva fuerza fueron sacando de sus casuchas a hombres, mujeres y ancianos, recogiendo a la vez los cadáveres de hechiceras y nahuales muertos. Varios patanes fueron atados y sacados de sus casas. No se trataba de brujos ni nahuales, sino simples ladrones, truhanes que se habían refugiado en ese callejón pavoroso. Algunas mujeres eran ladronas, viciosas y hasta cómplices de asaltantes que infestaban la capital durante la noche. Todos ellos fueron conducidos a las prisiones para ser juzgados y castigados. «¡Entra ya, maldita bruja!». Escaparemos.
Ya lo verás. De nada le servirá meterme aquí. Mi rey y señor, él me sacará. Ya lo verán. Los nahuales fueron reconocidos de inmediato, pues se echaron como perros sobre el suelo de las celdas. En cambio, los ladrones y truanes solo se agruparon para conversar y maldecir. Esa noche, se dejaron escuchar aullidos agudos que eran mitad de hombre y mitad de animal. Los guardias escucharon ruidos pavorosos, graznidos y voces que helaban la sangre. Ese concierto tenebroso y diabólico se escuchó en casi toda la capital. En aquella noche, silenciosa y oscura. Como lo prometieron las hechiceras y los nahuales, al día siguiente los guardias hallaron muchas celdas vacías. A fin de evitar que continuaran escapándose los siniestros seres, ayudados por poderes sobrenaturales, se decidió su castigo inmediato. Aunque pareció una excesiva crueldad, varios individuos tenidos por nahuales murieron estacados, y no menos de 14 hechiceras fueron quemadas con leña verde en la pira encendida en el temido quemadero. Quienes resultaron ladrones conocidos fueron azotados para después ser enviados a los obrajes establecidos en diversos rumbos de la ciudad. El recuento del archivo de Indias fue increíble y revelador. 16 hechiceras quemadas, 9 nahuales muertos por espada y 4 estacados, 22 ladrones azotados, 30 mujeres castigadas en las cámaras de tortura de este santo tribunal. El virrey ordenó la destrucción por fuego de tan siniestro barrio. Y así, la orden fue cumplida de inmediato. Soldados y frailes prendieron fuego a aquellas casuchas. El agua bendita, rezos y ritos religiosos ayudaron a la labor destructora del fuego, aunque no en el callejón de la danza, sino en otros sitios. Continuaron las andanzas de nahuales y brujas. El callejón conservó su nombre hasta fines del siglo XVII, cuando se le designó calle de Talavera, por haber tenido ahí su casa un caballero de ese nombre. De aquel siniestro y temido callejón, solo quedaron los escombros, las cenizas y el recuerdo de noches demoníacas y aquelarres. Los brujos y nahuales aún rondan la ciudad. Siempre me consideré un hombre lógico y centrado, especialmente en el trabajo. Dirigía una empresa mediana y siempre me enorgullecí de ser justo con mis empleados. Pero hubo un periodo en el que, sin explicación alguna, comencé a actuar de manera extraña. Todo comenzó cuando contraté a Clara, una secretaria nueva. Era eficiente en su trabajo y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Cada mañana, como un gesto amable, me traía un café recién hecho a mi oficina. Era un detalle que apreciaba, especialmente durante las mañanas ajetreadas. Pero con el tiempo comencé a notar que mi comportamiento hacia Clara era diferente al que tenía con otros empleados. Le daba aumentos de sueldo sin que los pidiera. Aprobaba sus días libres sin cuestionar y, en general, me encontraba cediendo a casi todos sus deseos. Lo más extraño era que, mientras lo hacía, sentía que era lo correcto. Pero al final del día, cuando reflexionaba sobre mis acciones, no podía entender por qué había actuado de esa manera. Un día un colega y amigo cercano, Roberto, vino a mi oficina y cerró la puerta detrás de él. Me miró seriamente y me preguntó si estaba bien. Me contó que había rumores circulando sobre Clara y cómo parecía tenerme bajo su hechizo. Me pareció gracioso. Inclusive me reía al principio pensando que era una broma. Pero Roberto insistió en que observara mi comportamiento. Decidí prestar atención. Y con el tiempo comencé a notar patrones. Siempre después de tomar el café que Clara me traía,
Me sentía más inclinado a complacerla. Decidí hacer una prueba y empecé a desechar el café sin que ella lo notara. Y como sospechaba, mi comportamiento comenzó a normalizarse. Un día decidí enfrentar a Clara. La llamé a mi oficina y le pregunté directamente sobre el café. Al principio trató de evadir el tema, pero finalmente rompió en llanto y confesó. Me dijo que había estado poniéndome agua de calzón en el café. Una vieja superstición que, según creía, haría que me enamorara de ella, o al menos hiciera lo que ella quisiera. Me sentí traicionado y enojado, y Clara fue despedida ese mismo día. Fue un duro golpe darme cuenta de que había sido manipulado de esa manera, pero también fue una lección aprendida. Desde entonces, soy más cauteloso y siempre estoy atento a las señales de que algo no está bien. Y sobre todo, no acepto comida ni bebida preparada por alguien más. Creo que he sido un maestro estricto pero justo. La enseñanza es mi pasión y siempre he creído en la importancia de la integridad académica. Sin embargo, hubo un semestre que puso a prueba mis principios y me dejó una lección que nunca olvidaré. Todo comenzó con una estudiante llamada Valeria. Era una chica inteligente, pero no destacaba particularmente en mis clases. Sin embargo, a medida que avanzaba el semestre, noté un cambio drástico en su rendimiento. No solo sus notas mejoraron, sino que también comenzó a participar activamente en clase y ayudar a sus compañeros con sus tareas y proyectos. Un día después de la clase, Valeria se acercó a mi escritorio con una botella de té helado. Me dijo que era una muestra de agradecimiento por ser un buen profesor. Aunque me pareció un gesto amable, no le di mayor importancia y bebí el té durante el resto de mis clases. Con el tiempo, Valeria comenzó a traerme té con más frecuencia. Y curiosamente, cada vez que bebía de esa botella, sentía una extraña necesidad de ser más indulgente con ella y sus compañeros. Las tareas que antes consideraba mediocres ahora me parecían sobresalientes. Los exámenes que solía calificar con rigor de repente parecían merecer puntuaciones perfectas. Un día, mientras calificaba exámenes en la sala de profesores, uno de mis colegas, el profesor Ramírez, me preguntó si estaba bien. Me comentó que había notado un cambio en mis métodos de calificación y que parecía estar favoreciendo a Valeria y a sus amigos. Al principio me defendí, pero luego al reflexionar, me di cuenta de que tenía razón. Decidí investigar un poco y descubrí que Valeria había estado usando agua de calzón en el té que me daba. Al confrontarla, confesó que lo había hecho para asegurarse de obtener buenas notas y ayudar a sus amigos a pasar la materia. Me sentí humillado y traicionado. Ella fue suspendida y tuve que reevaluar todas las calificaciones de ese semestre. Fue un proceso doloroso, pero me enseñó la importancia de estar siempre alerta y no dejarme influenciar por manipulaciones externas. Hola, mi nombre es Juan y quiero contarte una historia que me sucedió hace algunos años. Es una historia que aún me cuesta creer, pero te juro que cada palabra es cierta. Todo comenzó cuando conocí a Laura. Era una mujer hermosa, inteligente y carismática. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común y desde el primer momento sentí una conexión especial con ella. Nos enamoramos rápidamente y al poco tiempo nos mudamos juntos. Al principio todo era perfecto. Ella era atenta y cariñosa, siempre estaba ahí para mí. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no encajaban, como objetos que desaparecían y reaparecían en lugares inusuales, o el hecho de que Laura parecía saber cosas sobre mí que nunca le había contado. Lo más inquietante era cómo mi vida comenzó a girar en torno a ella. Mis amigos y familiares empezaron a alejarse y mi trabajo comenzó a sufrir. Sentía una necesidad constante de estar con Laura.
como si algo me impulsara hacia ella. Fue entonces cuando comencé a investigar. Quería entender qué estaba pasando y por qué mi vida estaba cambiando de esa manera. Descubrí algo que me dejó helado y me llevó por un camino oscuro y aterrador que nunca imaginé. Las primeras señales de que algo no estaba bien eran sutiles y fáciles de ignorar, pero con el tiempo se volvieron más evidentes y difíciles de explicar. Empecé a notar que ella siempre sabía exactamente dónde estaba y a qué estaba haciendo, incluso cuando no se lo había contado. A veces me llamaba justo en el momento en que yo estaba pensando en ella, como si pudiera leer mi mente. Luego comenzaron los sueños. Sueños vívidos y perturbadores, en los que ella aparecía, susurrándome cosas al oído que no podía recordar al despertar. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Mis amigos y familiares también empezaron a notar cambios en mí. Me decían que parecía distante y obsesionado con Laura, que había dejado de ser yo mismo. Pero yo no podía verlo. Todo lo que quería era estar con ella. Las cosas se volvieron realmente extrañas cuando encontré un pequeño frasco escondido. Estaba en un cajón de nuestra habitación. Dentro había un líquido oscuro, un aroma peculiar que no pude identificar. Cuando le pregunté a Laura, se puso nerviosa. Me dijo que era solo un perfume especial que le gustaba usar. Pero algo en su mirada me decía que no estaba siendo completamente sincera. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Laura y yo seguíamos siendo inseparables, pero había una tensión palpable en el aire. Cada vez que intentaba hablar sobre el frasco o cualquier otra cosa extraña que había notado, ella cambiaba rápidamente de tema o se mostraba evasiva. Una noche después de que Laura se quedó dormida, me levanté de la cama impulsado por una curiosidad incontrolable. Decidí explorar la casa en busca de más respuestas. Y así llegué al sótano, detrás de una puerta que siempre había estado cerrada con llave, la cual estaba entreabierta. Y una luz tenue provenía del interior, así que me acerqué con cautela. Adentro encontré una especie de altar, velas encendidas, fotografías mías y varios objetos personales que había dado por perdidos. Estaban dispuestos en un patrón específico. En el centro había algo con un líquido que despedía el mismo aroma peculiar del frasco que había encontrado en nuestra habitación. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la atmósfera se había vuelto pesada y fría. Una sensación de estar siendo observado me envolvió, y una voz susurrante, casi inaudible, comenzó a hablar. No podía distinguir las palabras, pero el tono era siniestro y amenazante. Salí corriendo del sótano, cerrando la puerta detrás de mí. Me dirigí a nuestra habitación, donde ella seguía durmiendo. Me senté en la cama tratando de calmarme y entender qué acababa de suceder. A la mañana siguiente, decidí confrontar a Laura. Pero cuando intenté hablar entre el sótano y de aquel altar, ella parecía genuinamente confundida. Me aseguró que no sabía de qué estaba hablando y que nunca había estado en ese sótano. Las noches siguientes, los sueños se intensificaron. Visiones de sombras acechando en las esquinas, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser vigilado. De hecho, empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si todo estaba en mi cabeza o si realmente había algo oscuro y siniestro sucediendo a mi alrededor. Las semanas pasaron. La tensión en la casa crecía y cada vez que intentaba hablar con Laura sobre lo que estaba sucediendo, ella se mostraba evasiva o cambiaba el tema. Y noté que ella también estaba cambiando. Se volvía más distante. Y a veces la sorprendía mirándome fijamente, como si estuviera evaluando algo. Una noche, después de una serie de pesadillas, particularmente perturbadoras, me desperté sudando y con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Podría jurar que miré hacia la puerta y vi una figura oscura parada ahí observándome. Paralizado por el miedo, intenté gritar, pero no salió ningún sonido.
Aquella figura comenzó a acercarse lentamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que no era Laura, sino una mujer mayor, con una mirada penetrante y malévola. Ella se acercó y susurró algo en un idioma que no reconocí. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura desapareció. La mañana siguiente le conté a Laura lo sucedido, esperando que ella tuviera alguna explicación. Sin embargo, su reacción fue de sorpresa y preocupación, y me confesó que ella también había tenido sueños extraños y había sentido presencias en la casa, pero no quería preocuparme. Con el tiempo, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Laura supuestamente recordó que un poco después de mudarnos había consultado a una mujer sobre cómo mejorar nuestra relación y mantenerme a su lado. Esta mujer le había dado un consejo que involucraba un ritual con agua, pero Laura, según ella, no le había dado mucha importancia en ese momento. Las cosas en la casa se volvían cada vez más extrañas. Susurros nocturnos, sombras que se movían por sí solas y objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares insólitos. Se habían convertido en nuestra nueva realidad. Pero a mí lo que más me desconcertaba era la actitud de Laura. Mientras yo me sentía cada vez más agobiado y asustado, ella parecía estar en paz, como si nada de lo que ocurriera le afectara. Una noche después de otro episodio aterrador, en el que sentí que algo me sujetaba las piernas mientras dormía, decidí confrontar a Laura. La encontré en la cocina, preparando una taza de té para mí, como solía hacerlo cada noche. La miré a los ojos y le pregunté directamente si sabía algo sobre lo que estaba pasando. Al principio trató de evadir mis preguntas, pero finalmente rompió en llanto y confesó. Laura me contó que meses atrás, preocupada por nuestra relación y temiendo que yo la dejara, había recurrido a una vieja práctica que había escuchado de su abuela, el agua de calzón. Había estado dándomela en mis bebidas, esperando que eso me mantuviera a su lado. Pero lo que no sabía era que esa práctica, si se hacía incorrectamente, podía atraer consecuencias nefastas. Me quedé en shock. No podía creer que Laura hubiera recorrido algo así. Pero más allá de la traición, yo estaba preocupado por las consecuencias que esto podría tener para ambos. Ella me dijo que había consultado a una mujer del pueblo, quien le había dado las instrucciones para hacer aquella agua, pero nunca le mencionó los riesgos. Decidimos buscar a esa mujer y pedirle ayuda para revertir lo que Laura había hecho. Al llegar a su casa, una vieja cabaña en las afueras del pueblo, nos recibió una anciana de aspecto amable, pero de mirada penetrante. Y al escuchar nuestra historia, suspiró profundamente y nos dijo que lo que Laura había hecho no solo nos había unido, sino que también había abierto una puerta a entidades que ahora estaban atrapadas en nuestra casa. Nos explicó que el agua de calzón, cuando se hace correctamente, solo tiene el poder de unir a dos personas. Pero si se mezcla con otras intenciones o se hace de manera incorrecta, puede convertirse en un imán para entidades negativas. Nos advirtió que revertir lo que Laura había hecho no sería fácil, pero nos iba a ayudar. Con su guía, comenzamos un proceso para limpiar nuestra casa y cerrar aquella puerta que Laura había abierto inadvertidamente. Fueron días de rituales, limpieza, oraciones y mucha tensión. Pero finalmente, después de una semana, sentimos que la atmósfera en la casa había cambiado. Las sombras y los susurros desaparecieron y la paz regresó a nuestro hogar. Aunque las cosas volvieron a la normalidad, nuestra relación nunca fue la misma. La confianza se había roto y ambos sabíamos que era el momento de seguir caminos separados. Laura se mudó del pueblo, pero yo decidí quedarme, tratando de olvidar todo lo que había pasado. Pero cada vez que paso por la vieja cabaña en las afueras del pueblo, no puedo evitar recordar aquellos días oscuros y a la vez agradecer a la anciana que nos ayudó a librarnos de esto.
Durante la época de la colonia, los pueblos mexicanos se unían por pedregosos caminos que entrelazaban en pequeñas intersecciones donde, se decía, se escondía la muerte detrás de las esquinas. Al no estar unida, la ciudad en su totalidad, los negociantes y mercaderes debían cruzar constantemente estos parajes, tratando de hacerlo casi durante el día, pues una vez llegada la noche, las intersecciones quedaban envueltas en una profunda oscuridad que podía arrebatarle el aliento hasta al más valiente. Rodolfo de Nevares no era un hombre rico, ni tampoco famoso, pero si de algo gozaba era de una excelente fama por la velocidad con la que llevaba sus encargos desde el desierto de los Leones hasta la villa, casi siempre en cuestión de 2 días, uno de ida y otro de vuelta. Rodolfo contaba con un caballo sumamente veloz, de nombre Cienfuegos, haciendo alusión a la velocidad con la que se desplazaba de un lado a otro. Se dice que por la mañana de un viernes 13, los servicios de mensajería de Rodolfo fueron adquiridos por un misterioso hombre, encapuchado, que entró a la tienda donde trabajaba y sin dar muchos detalles, solicitó que llevara una carta a la intersección de la calzada de Iztapalapa y la villa. Lo siento, señor, pero hoy no se trabaja. Es de suma importancia, buen hombre, que esta carta llegue a las manos de la persona indicada. De lo contrario, podrían haber consecuencias fatales, dijo el hombre, cuyo rostro apenas podía distinguirse bajo el sombrero y la capa con la que se cubría el rostro, justificándolo con una fea tos que no quería exponer. No quisiera ser grosero, pero por ser viernes 13 y la hora a la que me lo pide, significaría que estaría llegando a la intersección casi al anochecer, lo cual me haría imposible el retorno hoy mismo. Y ya sabe lo que se dice de ese lugar, que está maldito y demás cuentos. No me diga que le dan miedo los cuentos de niños. Muy por el contrario, los encuentro sumamente divertidos. Pero eso no significa que detrás de ellos no se asome alguna verdad. Bien, ¿y qué tal si le pagara el doble? Por el doble no lo consideraría, pero tal vez por el triple. Está empujando su suerte, buen hombre. Es el precio que hay que pagar para arriesgar la vida de esa forma, buen señor. Es usted un negociante difícil, pues uno no se hace rico haciendo favores. Con gran molestia, el hombre sacó un morral con monedas de oro. Lo abrió y dejó caer sobre la repisa de madera 4 piezas de oro, su cuota normal. De nuevo, sacó otras 4. Pago por su valor. 4 más. Pago por su tiempo. Después sacó 2 más. Y pago por si debe arriesgar su vida. Rodolfo tomó las monedas y las guardó en la vieja caja fuerte. Estrechó la mano del hombre y con enorme resignación dijo: tenga la certeza de que llevaré su carta a buen fin, aunque me cueste la vida. No me queda la menor duda. Asintió con malicia. El hombre de negro dio media vuelta y salió por la puerta principal. Rodolfo sacó las monedas de oro de nuevo y las observó con detenimiento. Jamás había visto monedas tan relucientes y tan bien acuñadas. Supuso que el hombre de negro sería algún banquero o un personaje influyente, dado que podía gastar tal cantidad en lo que a él le parecía un simple capricho. ¿Qué diferencia haría llevarlo con un día de distancia, por la tarifa normal? Era algo que a él no le incumbía, y maquiavélicamente pensaba: tengo que usar más ese cuento del miedo y los fantasmas. Seguro que alguien más cae con esa tontería. Guardó casi todas las monedas de nuevo en la caja, pero se guardó 4 en la bolsa. Tomó su sombrero, el morral de piel curtida. Se echó una ligera capa al hombro y tras cerrar el local con 4 llaves distintas, caminó hasta los establos donde guardaba su caballo. ¿Ya está listo?,
Sí, señor Nevares. Toma, chico. Y le lanzó una de las monedas de oro. Es por lo que te debo de los meses anteriores. Y te adelanto un par más. Gracias, señor. Rodolfo subió a su caballo y tomó la avenida que lo llevaría hasta la intersección. Normalmente esas cabalgatas eran muy solitarias. Estaba acostumbrado a pasar su tiempo fantaseando con una vida que no tenía. Jamás se había casado. No era mujeriego, no tenía novias ni con quien compartir las experiencias que el camino le dejaba. Apenas frecuentaba de vez en vez un pequeño burdel en las orillas del pueblo, en el cual trabajaba Azucena, una hermosa mulata de ojos color miel, que de no trabajar en ese lugar, hacía mucho tiempo se habría convertido en la señora de Nevares, pero, a su entender, no se podía tener todo en la vida, y se conformaba con compartirla con los otros clientes y de frecuentarla una vez a la semana. Sus recuerdos y pensamientos sobre Azucena lo tuvieron distraído largo rato. El camino parecía interminable, y más aún, cuando se cruzaba con algún compañero viajero que, cansado del silencio que él tanto valoraba, se decidía por hacerle plática. Tuvo la fortuna de encontrarse solamente con un par de esos en su trayecto, pero era fácil dejarlos atrás con la velocidad de Cienfuegos. El sol se empezaba a poner en el horizonte y la intersección de ambas calles quedaba aún lejos. Rodolfo apretó el paso, buscando llegar a la zona marcada y darse vuelta lo antes posible. En dado caso, buscaría hospedaje en alguna posada en Iztapalapa, pasar la noche y volver por la mañana. Casi sin darse cuenta, el sol estaba casi puesto. Los últimos rayos del sol iluminaban tenuemente la calleja que frente a él se disponía. Apretó el paso lo más que pudo. Sabía que no llegaría antes del anochecer, pero al menos trataría de estar lo menos posible en ese desagradable lugar. Cuando la noche se adueñó del camino, los ruidos de la misma hicieron su aparición. Los árboles se convertían en monstruosas encarnaciones de sombras y de formas que parecían dibujadas por la mano del demonio. Rodolfo sintió cómo su corazón se agitaba. Un aullido a lo lejos hizo que Cienfuegos relinchara. Rodolfo trató de calmarlo, pero el caballo se sentía inquieto. Maldijo el instante en que había aceptado tal encomienda. La noche es un lugar terrible en el cual estar solo, sobre todo en el campo. La oscuridad esconde las terribles criaturas de la noche que se niegan a mostrarse durante el día y permite que te acechen, que te acosen, que te cacen, como un ciervo herido, como una presa acabada. El viento sopló con gran fuerza por detrás de Rodolfo y con un ruido que pareció susurrar su nombre, giró para encontrarse con la profunda oscuridad. Su corazón estaba inundándose de terror con cada instante que pasaba. Y justo antes de perder la razón, llegó al maldito lugar. Y ahí no había nada. Silencio, profundo, maldito, estremecedor. ¡Hey!, gritó. ¿Hay alguien aquí? El viento le respondió volándole el sombrero. Molesto, sacó una pequeña caja de cerillos que encendió apenas con una mano temblorosa. Sacó la carta del morral de piel, calada, y leyó el remitente, don Rodolfo de Nevares. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Acaso es una broma? Gritó al viento, y de pronto el cielo se iluminó, con la fuerza de un rayo que estremeció el suelo frente a sus ojos, y partió por la mitad de un árbol. Cienfuegos se levantó en dos patas, y Rodolfo cayó sin reparo. Después de golpearse la cabeza fuertemente, se levantó como pudo. Cienfuegos había desaparecido en el horizonte. Y ahora sí, se encontraba completamente solo.
con terror, pensó en correr, pensó en escapar, pero no parecía haber salida para su desgracia. Y entonces escuchó a lo lejos el galope de un par de caballos y las llantas de un pequeño carruaje. Se acercaban a gran velocidad, pero las llamas frente a él le impedían ver más allá de la pequeña barrera de fuego que frente a él se extendía. El carruaje se oía cada vez más cerca, y más, hasta que de pronto sintió en su espalda el resoplido de un corcel, temible, húmedo, caliente, sobre su cuello. Al voltear, encontró aterrado los ojos rojos, como dos flamas incandescentes de un enorme corcel negro. A su lado uno idéntico, y sobre ellos, montado en el asiento del copiloto, una figura humana, encapuchada, con una capa, que se levantó. Los caballos se detuvieron. El hombre bajó con lentitud. Se acercó lentamente a Rodolfo y le dijo: Tal vez debí haberme presentado antes, pero pensé que este sería un mejor momento. Soy la muerte y he venido por usted. Rodolfo sintió cómo se helaba su sangre. El temible personaje que lo había contratado por la mañana lo había llevado hasta su propia muerte. La muerte descubrió su rostro, y esos ojos penetrantes se dejaron ver como la calavera que realmente era. El grito que quiso soltar Rodolfo se vio ahogado al instante que descubrió su temible faz. ¿Eso significa que estoy muerto? No, estar muerto es alcanzar la paz. En su caso es mucho peor. Vine por usted porque es la persona ideal para trabajar conmigo. ¿Trabajar en qué? Es muy sencillo, como el chofer de mi carruaje. Pero, ¿y por qué tendría que aceptar si no estoy muerto? Digamos que es una pequeña oportunidad. Usted es el mensajero más veloz de esta tierra, y de morir ahora, pasaría la eternidad retorciéndose en el infierno por todos los pecados que ha cometido. Yo vengo a darle la oportunidad de redimirse y así, tal vez salvar su vida. ¿Cómo? Solamente tiene que convertirse en el chofer de mi carruaje, llevar y traer a los muertos hasta este punto. A partir de aquí, me encargo yo y me los llevo a su siguiente viaje. Pues tal parece que no tengo otra opción. Siempre hay opciones. Puede morir o puede asistirme. Esa es su decisión. Asistirle entonces sería la única opción razonable. ¿O acaso hay algo más que pueda hacer? Hay una restricción por medio de la cual podría salvarse. Si durante sus primeros 3 viajes usted convence a alguno de los viajeros para que tomen su lugar, entonces podría retomar su vida. Una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor, digamos. ¿Y si no lo logro? Si no lo logra y pierde sus 3 oportunidades, entonces dejará de ser mi mensajero y terminará fundiéndose en el infierno, tal y como le estaba destinado. Sin más remedio, Rodolfo se enfrentó a su nuevo destino: cumplir con los deberes de la muerte o pasar la eternidad en el infierno. Las primeras encomiendas no eran nada sencillas. La gente al borde de la muerte es muy difícil de convencer de que han llegado al final de sus días. Se aferran, se tratan de mantener hasta las últimas consecuencias, pero él, como el maldito jinete del carruaje, simplemente esperaba en la entrada de la casa, ya que irremediablemente, uno tras otro, terminaba saliendo con los pies por delante. Se olvidó de comer, de dormir. Se olvidó de lo que era una vida verdadera y en cierta forma no le extrañaba. Había vivido como un ermitaño solitario y así se había quedado. Nadie lo extrañaba a él tampoco.
Y tras un tiempo, el local que rentaba para su mensajería desapareció y se convirtió en una ferretería. Se había desvanecido por completo y ni una huella de su vida permanecía. Muchos viajes fueron los que él hizo, tratando de entender a los muertos, llevándolos hasta esa encrucijada donde se enfrentaban a su último juez, la muerte, que invariablemente los llevaría a su destino final. Aquellos que tenían destinado el infierno imploraban por el perdón de sus almas, pero la muerte era inamovible en ese sentido. No había negociaciones. Algunas veces notaba cómo lo miraba esperando a ver si él se animaría a usar alguna de sus oportunidades para embaucar y convertir a alguien en el nuevo chofer, pero Rodolfo se mantenía a la expectativa. Sabía que los movimientos tenían que ser calculados. Pasó el tiempo y un buen día se postró en la puerta de la hacienda de los Morales. El señor, un hombre regordete de una reputación intachable, había caído enfermo, y era cuestión de tiempo para que sucumbiera ante la terrible neumonía que sufría. Rodolfo se detuvo afuera de la hacienda, invisible para todos, excepto para el señor Morales. Pacientemente lo esperó, hasta que salió, y desde que se subió al coche, supo que él sería la primera persona con la que jugaría su carta. Le hizo plática durante el trayecto. El señor Morales estaba asustado, pero confiaba en el perdón de Cristo. Al llegar a la encrucijada, la muerte le leyó sus pecados. A pesar de no parecer tan graves, el último de todos lo condenaba al infierno. Había matado a un niño en su carruaje. El señor Morales lo sabía bien, y era su mayor arrepentimiento en la vida. Rodolfo sintió pena por el hombre y sabía que si alguien buscaría la manera de redimirse, sería él. Se acercó a su oído y le dijo: si quiere una segunda oportunidad, lo único que debe hacer es aceptar convertirse en el jinete de la muerte, y así tendrá una segunda oportunidad para redimirse. ¿Qué dice? Le agradezco, buen hombre, pero si ni llevando una vida de rectitud y de paz, tras ese trágico incidente pude reparar el daño hecho, entonces mi castigo es merecido y debo completarlo. Y sin mirar atrás, subió al carro de la muerte con destino al infierno. 2 oportunidades más, señor Nevares, y sabe en dónde terminará. Eso lo veremos, dijo Nevares a la muerte, quien arrancó su viaje y desapareció en medio de la noche. El tiempo pasaba, y el tedio del trabajo lo iba agobiando. Su cuerpo se había deteriorado, sus manos huesudas, su cara alargada y pálida, su semblante vacío, su rostro casi muerto. De aquella gallardía y valentía no quedaba más que un recuerdo, y Rodolfo cada vez ansiaba más un cambio en su vida. Era momento de volver a arriesgar. Su segunda oportunidad la trató de aprovechar con un joven indígena. Al verlo sabía que podría convencerlo con su labia, pero el indígena tenía la conciencia tranquila. Sin siquiera esperar a que la muerte apareciera, le ofreció estúpidamente el trato. El indígena no dijo nada, y cuando finalmente apareció la muerte, ésta le dijo: Tú no debes nada, y no tienes por qué temer. El cielo te está destinado. Y le abrió la puerta. El indígena sonrió y entró al carruaje. La muerte cerró, y se quedó unos instantes mirando a Rodolfo en silencio. Tu última oportunidad, Nevares, y serás mío. Entonces subió a su carruaje y se escapó en medio de la noche. Rodolfo había perdido por completo la noción del tiempo. Podrían haber pasado apenas un par de días desde su deceso, o 20 años. ¿Qué más daba? No tenía ilusiones, ni necesidad de seguir así. Temía a las puertas del infierno, pero dudaba entre si darle fin a esta historia o seguir eternamente evadiendo su responsabilidad.
Esa noche, el encargo era en una vieja casa que no conocía, a las afueras de la ciudad. Hacía tanto tiempo que había abandonado el mundo de los vivos por el de las sombras, que todo le parecía un vago recuerdo de una vida olvidada. Acostumbrado ya a su espera y a ignorar por completo a los viajeros, Rodolfo se mantuvo en el carruaje, esperando en silencio. Cuando finalmente se abrió la puerta, el cuerpo de una mujer salió. Apenas podía distinguirla, pero había algo en ella que le parecía familiar. Abrió la puerta y la dama subió al carruaje. Asustada miraba por la ventana, preguntando hacia dónde irían. Rodolfo había perdido el interés por platicar con sus pasajeros. Sin embargo, el olor intoxicante de la dama le pareció familiar. Un olor a flores, un olor que reconocía. Segundos antes de llegar a la encrucijada, la mujer preguntó qué sucedía. Lo siento, señora, pero usted tiene una cita pendiente con la muerte, y será ella quien le describa su suerte. ¿Qué suerte? Si debe ir al cielo o al infierno. Preocupada echó a llorar, y en ese instante sus lágrimas finalmente conmovieron a Rodolfo, quien amablemente le prestó un pañuelo. Al tomarlo, sus dedos se tocaron ligeramente, y entonces todo volvió a su mente. Piel morena, ojos color miel. Azucena. Estaban a apenas algunos metros de la encrucijada, cuando Nevares se detuvo. Usted no puede estar aquí. Esto debe ser un error. No hay ningún error, señor. Morí, y ahora tengo que pagar por la vida que he llevado. Pero eso significa... Así es, me espera una condena en el infierno. ¿Y por qué, si lo sabía, nunca cambió de vida? Nunca dio un giro. Porque hubo una vez un hombre con el que creí que podría pasar el resto de mi vida. Pero un mal día desapareció para nunca volver. Y despechada y abandonada, no tuve más remedio que seguir. Rodolfo sabía que hablaba de él. Entristecido le tomó la mano, con esa mano helada y huesuda que ahora tenía. Entonces es momento de resarcir mi error. Aunque mi rostro ya no es el mismo, ni mis manos ni mi voz, soy yo aquel hombre que robó su corazón. Y los amantes distantes se reencontraron un momento ante la encrucijada de la muerte. Jamás tuve el valor para decirle cuánto la amaba. Y un mal día, la muerte me tomó por sorpresa. Pero hoy podemos ganarle la partida. ¿Confía en mí? Sí, siempre. Rodolfo llevó el carruaje hasta la encrucijada de la muerte, y como cada vez, de la noche, salió una nueva carroza y la muerte emergió de ella. ¿Ya está lista? No, ella no se irá con usted. ¿De qué habla Nevares? No me diga que la ha convencido. No, algo aún mejor. Yo tomaré su lugar. Eso no es posible. Usted me dijo que si yo lograba convencer a alguien de que se quedara con mi puesto, podría recobrar mi vida, ¿cierto? Sí, Pues le hago este trato. Yo pagaré por los pecados que ella carga y los míos, a cambio de que ella tenga una segunda oportunidad. Es un trato justo, ¿no lo cree? pues no es usual, pero es justo. Azucena lo miraba sorprendida. No tienes que hacer esto, de verdad. Claro que sí. Toda mi vida fui egoísta y viví en soledad. Pero tú tienes la posibilidad de volver a empezar. Haz lo que tengas que hacer, pero evita esta pena. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Y con un último y terrible beso, Azucena se quedó ahí parada, en medio de la encrucijada de la muerte, mientras Rodolfo subía al carruaje, listo para pagar sus penas. Frente a sus ojos, la muerte desapareció en medio de la noche, y como por arte de magia, Azucena se encontró adentro del carruaje de Rodolfo. A su lado,
Una pequeña bolsa tenía algunas monedas de oro y la promesa de una nueva vida, donde poder volver a empezar.